tardes. De verdad que de parte de la Cámara de Industrias, gracias por acompañarnos en esta tarde con la charla que tenemos programada sobre contaminación ambiental por hidrocarburos. Parte de los temas que se van a ir desarrollando es la emergencia nacional por contaminación ambiental por hidrocarburos, lo que es la remediación de suelos contaminados y también la experiencia que han habido en otros países. Y para eso tenemos ya a nuestros expositores que están listos. Tenemos a don Diego Lórzano, que es uno de los expositores, que don Diego es el director de laboratorios de AGQ Labs Costa Rica. También tenemos a don Diego Mena, que es el fundador de Greener Group. Y también se estará conectando Alessandra Angulo Espinosa, quien es la subgerente comercial del sector de energía, gas y petróleo de AGQ Labs en Perú. AGQ Labs es una empresa que es afiliada a la Cámara de Industrias y que nos está apoyando con esta gestión y que nos va a colaborar con la experiencia y el conocimiento que ellos tienen. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a irlos escuchando a los expositores. Si ustedes van teniendo consultas, las pueden ir anotando en el chat. Nosotras, el equipo de la Cámara está atenta a estas preguntas y una vez que vayan finalizando los expositores, pues nosotros vamos a ir revisando las preguntas y se las vamos a hacer directamente a ellos. Así que, siendo así, don David, que es con el que vamos a iniciar, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos acá en la Cámara de Industrias y adelante con su presentación. Bueno, muy buenas tardes, un gusto estar por acá, acompañarlos el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre contaminación medioambiental de hidrocarburos totales de petróleo en Costa Rica, desde un índole más técnico que propiamente como la emergencia, para hablar un poquito de las metodologías, toma de muestra y condiciones que son importantes considerar a la hora de hacer un estudio por contaminación. Bueno, para nadie es un secreto, ¿verdad? Hace unos 3, 4 meses fue una noticia nacional el tema de la contaminación por hidrocarburos en un acueducto que incidió a más de 107,000 personas. Tibás, Guadalupe y Moravia fueron afectados. Inicialmente iniciaron estudios para ver si era presencia o no de hidrocarburos, ¿verdad? Había un sabor y un olor extraño en el agua. Primero se dijo que no había presencia de gasolina ni de diésel. Eventualmente a los días se determinó que la presencia de silenos estaba en el agua. Sileno es un componente muy común en la gasolina. Y bueno, después de esto han venido otros episodios, simultáneamente ocurrió uno en Turrialba, pero esto no es un tema nuevo, esto es un tema que data de varios eventos específicos, tal vez no tan mediáticos como este, ¿verdad? Pero la contaminación por hidrocarburos a nivel medioambiental es un problema muy común. Entonces, hoy queríamos comentar un poquito sobre metodologías, técnicas y por qué es importante analizar de manera correcta estos hidrocarburos. Y posteriormente, bueno, con los compañeros de Waste que estaremos conversando un poco sobre lo que es bioremediación y un ejemplo, un estudio que se hizo en Perú con nuestros colegas de AGQ Perú de una contaminación grande que hubo a nivel medioambiental. Lo que vamos a intentar hacer hoy es evacuar algunas consultas, principalmente técnicas del punto de vista de los hidrocarburos. Primero vamos a definir qué son los hidrocarburos totales de petróleo. Después vamos a ver cuáles son algunas posibles fuentes de contaminación, qué tan difícil es analizarlos correctamente, por qué y cómo podemos estudiarlos, cómo se deben tomar las muestras para hidrocarburos totales, qué métodos de análisis existen, cuál es el mejor método que existe, cómo se ve el análisis de una muestra contaminada y si los métodos que se utilizan deben ser validados o validados acreditados, que vamos a ver que hay una diferencia al final de la presentación. Entonces, para empezar, vamos a definir qué son los hidrocarburos totales de petróleo. Esto, y lo más importante que tenemos que tener claro, es que es una familia de mezclas complejas de muchos compuestos químicos que provienen del petróleo crudo y que por su toxicidad o por sus comportamientos físico-químicos pueden afectar la salud y dañar el ambiente. Algunos ejemplos clásicos es el hexano, lo que es combustible, gasolina, diésel, aceites minerales, pero hay muchos otros. Aquí hay algo muy importante, no es práctico medir individualmente cada compuesto, porque como dice la definición, estamos hablando de mezclas complejas de muchos compuestos distintos. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las posibles fuentes de contaminación? Bueno, existen muchas, generalmente puede provenir por accidentes industriales, algún tipo de derrame o fracturación de algún tanque que abastece o que acumula algún tipo de solvente industrial, puede ser por derrames o fugas en tanques de estaciones de servicio, puede ser por derrames o fugas en medios de transporte como buques y cisternas, o puede verse también por fugas deliberadas por robo ilegal de combustibles, que es una problemática muy común en el país y con la cual tiene que lidiar la refinadora costarricense de petróleo de manera regular. Ahora, ¿qué tan difícil es analizarlos? Vamos a tratar de evacuar un poquito esta consulta. Según la Organización Mundial para la Salud, la OMS,
existen varios desafíos. Uno de ellos es que altas concentraciones de hidrocarburos se pueden formar en poco tiempo. Eso quiere decir que para cuando ya tenemos algún tipo de indicio, olor, sabor o algún tipo de disgusto, porque las personas, por ejemplo, como pasó ahora en Tibás o en Moravia, les llega el agua con un cierto olor, con un cierto sabor, pueda que ya hayan altas concentraciones que hayan sido esparcidas en poco tiempo. Esto por la naturaleza físico-química que tienen este tipo de compuestos. Además, tienen el desafío de que algunos de estos compuestos son más solubles y detectables por olor y sabor, en concentraciones inferiores a las preocupantes para la salud. ¿Esto qué genera? Que tal vez no hay un nivel de toxicidad alto, realmente pueda que la cantidad que hay del hidrocarburo no sea tan peligrosa para la salud, sin embargo, las personas van a percibirlo por sabor, por olor, y esto va a generar algún tipo de molestia, ¿verdad? Además, hay otro desafío que es que no es apropiado tener un solo valor guía basado en la salud. Esto porque en estas mezclas complejas hay compuestos que son altamente tóxicos, otros son menos tóxicos, y como son una familia, realmente poner un valor específico no es viable realmente porque podríamos hablar de que no es lo mismo tener 500 ppb de benceno que 500 ppb de sileno, por ejemplo. Tienen toxicidades muy diferentes, el benceno es mucho más tóxico, es mucho más peligroso, entonces no es viable tener un valor guía, por eso no existe un valor límite en aguas de consumo para hidrocarburos como hidrocarburos. Sí existen, por ejemplo, para algunos específicos que comentaremos más adelante. Y también es importante reconocer que en cada derrame es necesaria una evaluación de riesgo específica, porque va a depender mucho del tipo de evento y de lo que se haya derramado en el evento. Por eso es que el enfoque de hidrocarburos totales de petróleo es el más apropiado para esto. En este enfoque lo que vamos a intentar hacer es conocer de manera general cómo se comporta, cómo se comporta físico-químicamente la sustancia que ha sido derramada. Hay dos gestiones de riesgo, un enfoque clásico y un enfoque actual. El clásico se basaba un poco en medir algunas sustancias que tienen una toxicidad conocida. Por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos, que ejemplos clásicos son lo que conocemos como Betex, benceno, tolueno, etilbenceno y silenos. Sileno fue el que encontraron, por ejemplo, en enero en el acueducto. Y está también la de medir hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son unos componentes un poco persistentes, con cierta toxicidad. Ejemplos el naftaleno, el bifenilo, el fenantreno. Anteriormente uno iba a analizar esos compuestos para ver si había contaminación por hidrocarburos. Sin embargo, al analizar solamente estos dos grupos, estamos dejando por fuera otra gran cantidad de hidrocarburos que podrían estar presentes y que podrían estar afectando de manera negativa el ambiente y la salud. Entonces, no es un enfoque recomendado. Actualmente se maneja una gestión de riesgo diferente. Se evalúa la mezcla compleja como un todo. Entonces, acá lo que tratamos de hacer es no dejar por fuera componentes que podrían estar dentro de lo que se derramó, de lo que hubo en el accidente ambiental, y analizarlo todo como una fracción. Entonces, esto es importante porque tras su liberación, al ambiente están sujetos a cambios de meteorización, los hidrocarburos. Meteorización es un proceso de modificación físico-química que puede ser desde disolución, evaporación, emulsificación, biodegradación o fotooxidación de los componentes. Entonces, si uno va específicamente a buscar uno en particular, pueda que él se haya degradado y que ahora lo que hayan sean otros metabolitos de ese componente inicial. Entonces, lo que se busca es conocer las propiedades de los hidrocarburos totales de petróleo en el ambiente para hacer una evaluación correcta y una gestión de riesgos medioambientales y para la salud que sea más adecuada. Entonces no vamos a ir a buscar componentes específicos, vamos a ir a ver todos como un grueso. Este es el enfoque más aceptado actualmente. Entonces nos salta la pregunta, ¿por qué debemos estudiarlos? Estamos expuestos a hidrocarburos de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando consumimos agua contaminada, cuando estamos en una gasolinera y respiramos vapores de gasolineras, cuando se manipulan solventes y otras sustancias químicas a nivel industrial, cuando se trabaja en la industria de refinación y procesamiento de combustibles, cuando se vive en una zona cercana a un derrame o donde hay una fuga de productos derivados del petróleo, o cuando estamos expuestos a suelos que han sido contaminados por hidrocarburos. ¿Qué efectos pueden tener en la salud y el ambiente? Bueno, en la salud podemos tener afectación del sistema nervioso central, podemos tener dolores de cabeza y mareos en niveles elevados cuando respiramos eso en el aire. Puede generar una neuropatía periférica, que es un entumecimiento en piernas y pies. Puede afectar la sangre, el sistema inmunológico, los pulmones, la piel, los ojos. Puede afectar la reproducción y el desarrollo del feto en animales. Y algunos pueden ser cancerígenos, como lo son el benceno y el benzoalfapireno, que han sido ampliamente estudiados. Propiamente en el ambiente podemos hablar de impactos como contaminación de mantos acuíferos, por lo que es la movilización del hidrocarburo del suelo al agua, contaminación atmosférica por evaporación, contaminación de suelos y afectación de su hábitat, contaminación producto de explosiones o incendios. Recordemos que los hidrocarburos son combustibles. Y también compromete los suelos de uso agrícola. Ahora, ¿cómo podemos estudiarlos?
Como son muestras complejas, les comentaba, lo mejor es trabajarlo en un método de fraccionamiento. Básicamente se basa en la separación por número de carbonos e intervalos de puntos de ebullición aproximados. Respecto a marcadores, estos marcadores son hidrocarburos alifáticos o lineales. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ir a buscar compuestos que se parecen a hidrocarburos sencillos que son de cadena lineal. Y eso se hace por medio de la cantidad de carbonos equivalentes y por medio de su punto de ebullición. La mayoría de hidrocarburos alifáticos que han sido ampliamente estudiados son lineales, tienen un comportamiento en el que conforme van aumentando las cadenas, tienen mayor punto de ebullición, tienen mayores fuerzas de dispersión del hondo, otro número de cuestiones teóricas que hacen que químicamente sean menos volátiles. Entonces se trabaja desde lo menos volátil hasta lo más volátil. Es así como podemos ver en la gráfica que tenemos rangos altamente volátiles como gasolinas y naftas, y vamos aumentando el número de carbonos equivalentes, que es la línea que podemos ver abajo, hasta carbono 40 aproximadamente, y van aumentando los puntos de ebullición. Y pasamos por el diésel, por el queroseno, por el búnker, por los combustibles JP, que son los de avión, por destilados medios, llegamos a los fuel oils y terminamos con aceites y algún tipo de aceite de motor, que son mucho más pesados, ¿verdad? Dentro de los componentes de los hidrocarburos totales de petróleo se diferencian dos tipos de familias. Los hidrocarburos aromáticos, que son que tienen uno o más bencenos conjugados o anillos heterocíclicos y que tienen una polaridad moderada que explica una mayor solubilidad en agua. Ejemplos son los BETEX, que ya mencionamos, C8C9, el isopropil benceno, que está entre una cadena de 9 carbonos a 16 carbonos, o naftaleno, y el fluoreno y fluoranteno y benzoalfapireno, que están en un rango aproximado entre carbono 16 y carbono 35, y tienen una solubilidad en agua de 5.8 miligramos por litro, los que están entre carbono 2 y carbono 16. ¿Por qué es importante esto? Porque si los comparamos con los alifáticos, que son de cadena lineal, ramificados o cíclicos, que pueden ser saturados o insaturados, si ustedes ven el dato de abajo, para un mismo rango de carbonos, la solubilidad es mucho más baja. Me devuelvo un toquecito. Aquí hablamos de 5.8 miligramos por litro. Aquí hablamos de 0.000076 miligramos por litro. Ejemplos de estos, el hexano, el queroseno, los aceites minerales. Ellos no tienen tanta disponibilidad o no están propensos a pasarse el agua, no se llevan bien con el agua. Entonces, ellos no tienen esa tendencia a pasar de un suelo a un agua, por ejemplo, mientras que los aromáticos sí, porque tienen una polaridad mayor, son los que entonces nos van a generar ese sabor y ese olor desagradable a combustible en el agua. Ahora, ¿cómo se deben tomar las muestras? Esto es muy importante porque de la calidad del muestreo, de la calidad de la toma de muestras, va a depender nuestro resultado final. Recordemos que en este tipo de estudios lo que andamos buscando es la concentración de hidrocarburos presentes, llámese en un suelo, en un sedimento, en un agua subterránea o en un agua superficial. Con base en esos datos, en esa cuantificación, es que las etapas de bioremediación deben ser llevadas. Entonces, tener un dato lo más confiable posible es de altísima importancia. Con base en eso, existen diferentes metodologías. La EPA tiene sus metodologías de muestreo y preservación de muestras, pero básicamente cuando hablamos de hidrocarburos, lo más importante es reconocer que hay dos tipos de hidrocarburos, los más volátiles y los menos volátiles. Los más volátiles idealmente deben ser muestreados, tomados directamente en el contenedor en el que se va a hacer el análisis respectivo, para minimizar la manipulación y pérdidas por evaporación. Si esto no se logra, se pueden tomar en frascos que tengan un volumen pequeño y que además no queden con presencia de aire, con burbuja de aire. Se habla de que no quede con espacio en la cabeza, que queden sin aire en la medida de lo posible para que no haya una alteración de las propiedades físico-químicas del hidrocarburo y que no haya pérdida a la fase gaseosa del hidrocarburo volátil. Otra cosa importante es que se deben tomar en vidrio ámbar, que es este vidrio como oscuro, café, o protegidos de la luz, se pueden cubrir con papel aluminio para evitar que haya algún tipo de degradación. Mientras que los no volátiles, lo que se busca es que se analice un volumen completo. ¿Por qué esto? Porque en los hidrocarburos, como mencionábamos, hay algunas fracciones que no se llevan con el agua. Entonces, estas fracciones tienden a quedarse pegadas en las paredes de los recipientes. Por eso es que el plástico no es recomendado para muestreo de hidrocarburos, porque tiene una mayor adherencia hacia lo que son aceites o este tipo de componentes. Igual en el vidrio se puede quedar alguna fracción pegada, entonces los métodos analíticos llevan un enjuague con el solvente de extracción para asegurarnos que en las paredes de estos recipientes no queden hidrocarburos adheridos. También deben ser de vidrio ámbar o protegidos de la luz, como por ejemplo papel aluminio. Aquí es importante dos cosas. Uno, no queremos que se escapen al aire los que son volátiles, y dos, no queremos que se degraden con la luz los diferentes componentes. Entonces, dependiendo de las matices, hay diferentes variaciones, ¿verdad? En la parte de muestreo, generalmente en aguas, pues hablamos de viales tipo headspace, dependiendo del tipo de técnica que se utilice, sin espacio en cabeza, para lo que es la parte volátil, siempre protegidos de la luz.
Cuando ya hablamos, por ejemplo, de muestras sólidas, hablamos de contenedores de boca ancha para que sea más sencillo la toma de la muestra, pero también debemos evitar que estén expuestos a la luz. Entonces, según el tipo de matriz, van a haber algunos requisitos, requerimientos específicos. Aquí, por ejemplo, lo más importante es cuando se muestran aguas subterráneas, cuando hablamos de pozos o piezómetros, donde puede haber una capa de hidrocarburo gruesa, grande, por una contaminación en la parte superficial del pozo. Entonces, esa capa de hidrocarburo, pues no es la que queremos, ¿verdad? Analizar, queremos analizar lo que está abajo, lo que es el agua propiamente. Entonces, se tiene que utilizar algún tipo de bomba libre de aceite o unos tipos de tubos de muestreos que se llaman tipo Baylor, que nos permiten llegar a mayores profundidades. Se mide la columna de agua, se mide cuánto es la distancia que tenemos que meter el tubo y se acciona el mecanismo para que él capture únicamente agua que está en la profundidad, para asegurarnos que estamos tomando una muestra que es realmente representativa de lo que podría ser un agua subterránea. Esto es muy importante en derrames a nivel de suelo, donde puede haber esa movilidad suelo-agua y que podríamos estar contaminando mantos acuíferos, por ejemplo. Ahora, ¿qué métodos existen para analizar este tipo de componentes? Bueno, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en 1999 lanzó un método que es el 1664A, que fue actualizado al 1664B en el 2010, que básicamente es un método que consiste en extraer los hidrocarburos con hexano y lleva una etapa de purificación con sílica gel. Es un método gravimétrico, es decir, es un método pesado, es exclusivo para aguas de diferentes tipos, tiene sus limitaciones, no es aplicable a compuestos con puntos de ebullición bajo, es decir, no es aplicable para compuestos volátiles, muy volátiles. Y también algunos petróleos contienen porcentajes significativos de materiales que no son solubles en este solvente, entonces vamos a tener una pérdida de algo que sí es hidrocarburo que no podemos extraer de la muestra. Está el método 9071B, que es 1998, es básicamente el mismo que acabamos de ver, pero para suelos o para muestras sólidas. Tiene las mismas limitaciones, no es aplicable para muestras con baja volatilidad y también puede haber pérdidas por algunos componentes que no son solubles en hexano, pero técnicamente son lo mismo, nada más que para diferentes matrices. Después tenemos un método de la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales, ASTM, que es el D7678. Este consiste en una extracción con solventes, ciclohexano y una purificación con fluoricil. Se mide mediante espectroscopía infrarroja IR. Sirve para aguas y aguas residuales. Este sí es apto para hidrocarburos de baja volatilidad, pero tiene también sus limitaciones, que es que pueden formarse emulsiones por presencia de detergentes, surfactantes o otros materiales, y también podrían extraerse otros compuestos orgánicos que no son considerados hidrocarburos totales de petróleo. Más bien aquí lo que podríamos tener es un error positivo, porque estamos extrayendo sustancias que no son hidrocarburos, pero que no podemos, el solvente no va a poder diferenciar de uno u otro. Entonces tiene sus ciertas limitaciones. Después está el método 8015C del 2007, de la EPA también. Este consiste en diferentes técnicas de preparación. Este queda abierto a que se pueda hacer una preparación con purga y trampa, con espacio en cabeza, una extracción con solvente líquido-líquido, una extracción por baño ultrasónico o inclusive una inyección directa. La medición se basa en cromatografía gaseosa por detección por ionización de llama, que se conoce como GCFIT. Básicamente es una combustión de los componentes. Vamos a quemar ese hidrocarburo y vamos a ver cómo se comporta en un equipo. Este sí es aplicable a aguas, aguas residuales, suelos y otras matrices sólidas. Este tiene la ventaja de que permite la especiación por rangos. Ya comentaba yo que los hidrocarburos se van a clasificar según el número de carbonos equivalentes. Entonces, acá hablamos, por ejemplo, de un rango gasolina, es lo equivalente a carbono 5 hacia arriba hasta carbono 10, que tienen puntos de ebullición entre 60 y 70 grados centígrados. O el rango diésel, que es el que está mayor a 10 carbonos equivalentes y hasta 28 carbonos equivalentes, tienen puntos de ebullición entre 170 y 430 grados centígrados. Inclusive queda abierto a que pueden haber otros rangos siempre y cuando se haga una demostración inicial de la competencia técnica y las condiciones cromatográficas utilizadas, es decir, mientras se valide. Si uno valida otros rangos, es igual de aceptable por este método. Existen otras metodologías como esta, que es microextracción en fase sólida, acoplado a cromatografía de gases, es PMI-GC. Básicamente es el diagramita que vemos ahí a la derecha, se tiene una fibra y tiene un coating de polímero. Esta fibra va a ser un medio de absorción para el analito, las moléculas que andamos buscando. Básicamente va a interaccionar con una fase gaseosa, entonces uno tiene una muestra que puede ser sólida o líquida en un medio líquido o un solvente, y por medio de algún sistema, ya sea agitación, calentamiento o un conjunto de las dos, uno obliga a que las moléculas que queremos analizar pasen a la fase gaseosa y entren en contacto con esta fibra. Entonces se van a adherir a esta fibra. ¿Qué pasa? Tiene sus limitaciones. Pueden generarse bajas reproducibilidades debido a las diferencias entre los lotes de absorbente. Es decir, si yo cambio esta fibra, cuando ya está muy desgastada por otra, pueda que no se comporte igual a la anterior.
Puedo tener baja reproducibilidad debido a la saturación del absorbente, y esto es muy importante. Si tenemos una muestra muy contaminada, todo el analito se va a pegar a esta fibra a un punto en el que ella ya no va a aguantar más, no va a poder absorber más. Entonces vamos a ir al equipo, vamos a analizar y vamos a tener una concentración alta, pero realmente había más de lo que esperamos o había más de lo que obtuvimos en el cromatograma, porque la fibra en este caso se saturó. Entonces podemos tener un error negativo, ¿verdad? Podríamos estar subcuantificando lo que realmente es mayor, y estos datos son muy importantes porque, como les mencionaba, de aquí vamos a poder tomar decisiones para la parte de bioremediación. Y también está la posibilidad de bajas recuperaciones debido al efecto matriz. Si el componente que estamos analizando tiene una mayor predisposición a quedarse pegado a la parte del suelo o a la parte acuosa, entonces no vamos a tener una buena volatilization a la fase gaseosa, y eso nos va a generar errores. Inclusive ese extracto que viene ahí abajo, que está marcado en amarillo, es una nota que trae el método EPA 8015, donde dice que el método 3535, que es esta extracción por fase sólida, puede ser aplicado para algunos analitos. Sin embargo, no es un método validado por la EPA y por ende no es recomendable. Este tipo de métodos lo ve uno mucho en artículos científicos, lo ve uno mucho en notas de aplicación técnica de algunos proveedores, pero no es lo mejor para este tipo de análisis realmente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mejor método analítico? De todo lo que acabamos de hablar, por su capacidad de poder diferenciar entre el tipo de hidrocarburo presente en la muestra y porque sus protocolos de muestreo y análisis evitan pérdidas por volatilización, que vimos que eran limitantes muy grandes en los otros tipos de métodos, el método EPA 8015 por excelencia es el método adecuado para una primera gestión de riesgo por contaminación por hidrocarburos. Sin embargo, como todo método, pues también tiene su limitación, y es que para hidrocarburos muy pesados, con carbonos equivalentes de 60 para arriba, que tienen puntos de ebullición desde 430 grados centígrados hacia arriba, no existen actualmente técnicas de extracción y análisis de rutina aptos que permitan generar datos confiables ni perfiles válidos de distribución. Es decir, son muestras muy pesadas como para poder ser analizadas por medio de un método cromatográfico gaseoso. Entonces, realmente a nivel técnico es prácticamente imposible. Las muestras son muy pesadas, los hidrocarburos son muy pesados y van a tender a quedarse en su matriz. Ellos no van a querer pasar a la fase gaseosa. Entonces, por ende, los resultados que se obtengan realmente no son confiables. Entonces es una técnica que realmente no es considerada, no es una técnica que sea realmente considerada para hidrocarburos arriba de los 60 carbonos. Inclusive de los 40 ya es muy difícil poder tener una repetibilidad en el método. Entonces, hemos dicho que los hidrocarburos son mezclas complejas. Si no fueran mezclas complejas, si fueran hidrocarburos lineales y se comportaran de manera ideal, lo que veríamos en una corrida cromatográfica sería algo como esto. Son hidrocarburos, estos son los alifáticos lineales, desde el C11 hasta el C40, incluyendo un par de isómeros, y lo que vemos son picos bien definidos, con tiempos de retención muy establecidos, con una línea base muy bonita, y de ahí podemos diferenciar el rango diésel que les comentaba, que es el que tiene desde el carbono 10 para arriba hasta el carbono 28, y el rango aceite orgánico, que es del carbono 28 al carbono 40. Esto sería el mundo ideal si los hidrocarburos que tenemos en una muestra fueran todos alifáticos, pero la realidad es otra. Cuando uno analiza ya una muestra real, o en este caso un estándar, mezclando diésel y aceite, lo que tenemos es esto. Entonces, lo que vemos acá es cómo se quema una muestra con combustible real. Vemos que no es ni parecido a esto, ¿verdad? Sin embargo, lo que el método busca es que, basado en esto, basado en marcadores, en poder marcar cuál es el carbono 10 y de ahí para arriba cuantificarse el carbono 28, y el carbono 28 y de arriba cuantificarse el carbono 40, y por abajo el carbono 10 hasta el carbono 5, podemos diferenciar lo que se quema parecido a. Es decir, vamos a buscar en una muestra contaminada por hidrocarburos si lo que tiene esa muestra se quema parecido a la gasolina, parecido al diésel, parecido al búnker. Claro, ya cuando uno tiene la muestra, hace un análisis, queman el búnker o queman el diésel, huele a diésel y se ve como diésel, pues uno tiene mucha certeza de que lo que tenemos ahí es diésel, ¿verdad? Sin embargo, la primera instancia, lo primero que tenemos que hacer es ver si hay hidrocarburos, si tenemos esa diferenciación en una muestra, y de ahí en adelante ver dónde está quemando. Si quema parecido a la gasolina, si quema parecido al diésel, si quema parecido al aceite. Ahora, si quema parecido al diésel, ¿es diésel? Bueno, puede ser diésel, puede ser queroseno, puede ser un combustible de avión, etc. Entonces, ese es el siguiente paso que uno busca diferenciar de dónde pueden provenir esas concentraciones. Ahora, eso es como se ve un estándar. ¿Cómo se ve una muestra real? Aquí vemos una muestra de gasolina. Lo que está a la izquierda es una muestra positiva para gasolina versus una muestra que no tiene gasolina, que sería la de la derecha. Los picos que ustedes ven ahí son los trazadores. Es para saber desde dónde a dónde debemos cuantificar, desde dónde a dónde debemos integrar la muestra. Entonces, muestra contaminada a la izquierda, muestra no contaminada a la derecha. Rango gasolina.
Lo mismo para el rango diésel, tenemos una montaña ahí llena de picos, ¿verdad? Muestra contaminada a la izquierda, muestra no contaminada a la derecha. Estos son extractos de los informes de validación de nuestra validación que hicimos en el 2022. Así es como se ve una muestra que solo tiene diésel, por ejemplo, contaminada solo con diésel, versus un blanco, que lo que se ve ahí nada más es el pico del solvente, que es diclorometano, y listo, ¿verdad? No se ve mayor pico, se ven unas líneas ahí de ruido en la parte de abajo, pero no se ve la montañita que se ve a la izquierda. Esa montañita es lo que nos dice hay presencia de diésel, o de algo que quema como diésel, para decirlo bien. Y esta sería una muestra contaminada con rango aceite. Así se ve más o menos una muestra contaminada con rango aceite. Igual a la izquierda una muestra contaminada, a la derecha una muestra no contaminada. Entonces es muy evidente, ¿verdad? Cuando hay presencia de hidrocarburo, inclusive a bajas concentraciones, va a haber una diferencia significativa a nivel de cromatograma que nos permita diferenciar una muestra que tiene hidrocarburo de una muestra que no tiene hidrocarburos. De ahí en adelante, básicamente es diferenciar si está quemando en el rango gasolina, el rango diésel o el rango aceite, y posterior a eso hacer la cuantificación. Ahora es muy importante hacer la diferencia acá entre lo que es un método validado o un método validado acreditado. Y esa es una de las siguientes consultas que vamos a evacuar. La validación básicamente es la demostración experimental de la idoneidad de un método analítico, lo que se conoce como fitness for purpose, básicamente que se adecue al objetivo que queremos nosotros para ese método. Todo método que haga un laboratorio debería estar validado, porque en la validación uno va a obtener parámetros de desempeño, límites de detección, cuantificación, ver temas de incertidumbre, repetibilidad, reproducibilidad, que son muy importantes para poder dar un valor confiable en una medición. Un paso más allá está la acreditación, que básicamente es cumplir requisitos generales para demostrar competencia, imparcialidad y operación coherente entre laboratorios. Esto básicamente es una demostración de una operación competente y genera resultados válidos. Aquí vamos a hablar de comparaciones interlaboratoriales, vamos a hablar de competencia técnica del personal, vamos a hablar de trazabilidad por medio de equipos calibrados, de materiales de referencia, vamos a hablar de temas de imparcialidad con los clientes, es llevar el rigor analítico un paso más allá. Y aquí es importante también aclarar que, por ejemplo, el ente costarricense de acreditación, ECA, tiene una política, un criterio, perdón, para lo que es la clasificación de los métodos. Y, por ejemplo, tenemos en la parte más alta de la pirámide lo que es un método normalizado. Los métodos normalizados son los que son desarrollados por organismos de normalización reconocidos, llámese ACTM, perdón, Standard Methods para la parte de aguas, llámese de agua C, la misma Agencia de Protección Ambiental EPA, los métodos ISO, etcétera. Esos métodos son métodos que han sido ampliamente estudiados, tienen parámetros de desempeño ya evaluados y tienen valores criterio de parámetros de desempeño contra los que uno se debe comparar cuando hace una validación. Son métodos muy robustos. Después, por debajo, tenemos los métodos modificados basados en esos métodos de arriba o métodos normalizados. En un alcance debería decir procedimiento modificado a partir de, eso quiere decir que es a partir de un método normalizado. Acá lo que tenemos es alguna modificación, puede ser pequeña en el método. Muchas veces acá a nivel, digamos, centroamericano no tenemos los mismos equipos ni la misma accesibilidad a diferentes consumibles o marcas que sí tienen en países desarrollados. Entonces uno tiene que adecuar su método haciendo alguna variación, modificación. Entonces eso se valida, se es un poco más estricto con los parámetros de desempeño, pero al final eso se compara contra los mismos valores meta del método normalizado. Si yo logro cumplir esos parámetros con la misma calidad, quiere decir que mi método modificado cumple. Un peldaño más abajo están los métodos desarrollados, que son los métodos in-house. Esos son, deberían decir siempre, procedimiento interno desarrollado a partir de. Ese a partir de puede ser a partir de artículos científicos, puede ser a partir de las notas de aplicación técnica que les comentaba anteriormente, de las casas comerciales, pero eso es aplicable a métodos que tal vez no están muy estudiados, que son técnicas muy nuevas, tal vez todavía no existe suficiente evaluación por parte de entes normalizados para dar un método normalizado, entonces digamos que en algunos casos es aceptable. ¿Cuándo no es aceptable? Cuando ya tenemos métodos normalizados que nos dicen cómo debe ser un método para analizar X, Y o Z. Entonces siempre debemos pensar en que los métodos deben ser normalizados o modificados a partir de un método normalizado. Y por último, pues ya si no hay de otra, ¿verdad? Hacer uso de un método in-house o un método interno, que es ya algo muy digamos, muy light, por así decirlo. Ya para entrar un poco en lo que hacemos nosotros, bueno, nosotros tenemos un alcance de acreditación por el ente costarricense y también por un ente internacional que es el IAS de Estados Unidos. En conjunto, bueno, también este alcance de acreditación de Estados Unidos está reconocido por el ente costarricense, entonces tiene la misma validez a nivel nacional. En conjunto abarcamos todas estas diferentes matrices ambientales, aguas superficiales, subterráneas de consumo, residuales, de mar, suelos, lodos, sedimentos marinos. ¿Qué tenemos acreditado? Tenemos acreditada la fracción rango gasolina de C5 a C10,
tenemos acreditada la fracción rango orgánico diésel, que es de C10 a C28, y el rango orgánico aceite, que es C28 a C40. Pero también contamos con trazadores, con marcadores para otros rangos distintos. Por ejemplo, el rango orgánico queroseno, el rango orgánico jet fuel, el rango orgánico búnker, que si algún cliente tiene la duda o tiene la sospecha de que está contaminado con búnker, podemos hacer un marcaje específico para determinar nada más si lo que está ahí en esa muestra quema como búnker realmente. También tenemos un método preanalítico, que es la determinación de hidrocarburos emulsionados y no emulsionados. Básicamente, cuando hay una contaminación grande de agua por hidrocarburos, parte de esos hidrocarburos se van a dispersar en el agua, que son los que andamos buscando, ¿verdad? Cuánto está ahí disperso, cuánto está metido o incluido dentro del agua, pero hay una parte de los hidrocarburos que va a generar una capa superficial, ¿verdad? Va a quedar en la parte de arriba del agua. Eso no es hidrocarburo emulsionado, es hidrocarburo no emulsionado. Entonces, debemos separar esa parte no emulsionada, podemos cuantificar gravimétricamente cuánto es y analizar la parte emulsionada y determinar cuánto hay inmerso propiamente, por ejemplo, en el agua. Estos métodos nuestros están basados en el método EPA 8015C, que les comentábamos que era el que es más aceptado a nivel de gestión de riesgo. Tenemos límites de cuantificación tanto en gasolina, diésel y aceite en aguas de 0.01 ppm o 10 ppb. Y en la parte de muestras sólidas, suelos, sedimentos, tenemos límites de 0.05 ppm en el rango gasolina y de 2 ppm en el rango diésel y aceite. Además, tenemos acreditados todos los muestreos de las diferentes matrices para dar esa validez y esa trazabilidad desde la toma de la muestra hasta la generación del informe y emisión del informe de resultados. Entonces, eso es un poco lo que queríamos comentarles por acá. Realmente yo creo que, como ustedes ven, ya hay mucho estudio de esto, son métodos que tienen ya bastantes años, se sabe cuáles son los métodos más aceptables para este tipo de investigaciones, ¿verdad? Cuando hay alguna contaminación por hidrocarburos, no hay que inventar lo que ya está inventado, ya los métodos existen, ya hay laboratorios, no somos el único laboratorio en el país que ofrece estos métodos, entonces realmente es un tema de asesorarse bien, ¿verdad? Buscar bien la información más adecuada y saber que existen diferentes metodologías, pero que existen unas que son superiores y que son las que debemos tomar en cuenta cuando tenemos una emergencia como la que ocurrió hace algunos meses. De mi parte sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Si gusta, entonces empezamos con el siguiente expositor. David, ¿me ayudas con la presentación? Sí. Claro, vamos a arrancar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar de manera veloz de remediación de aguas y suelos. Quisiera iniciar conversando con todos que lo que a mí siempre me parece más valioso es lo que ustedes tengan como dudas o preguntas al final de la presentación. Entonces, pues voy a hacer una exposición rápida. Evidentemente, en 20 minutos no podemos hablar de todo el tema, pero sí al final de la presentación, pues evacuar todas las dudas que ustedes vayan a tener. Vamos a hacerlo bastante rápido. ¿Todos ven la pantalla, sí? ¿Me confirman por allá en la sala de juntas? Sí, acá lo vemos. Ok. Entonces yo la puedo ir pasando, ¿verdad? Cierto. Diego, si usted la está proyectando, la puede ir pasando. No sé si es usted o David que la está Sí, proyectando. no, Ok, David está perfecto. proyectando y yo la voy pasando. Listo. Pues básicamente vamos a conversar de lo que es una remediación de suelos. Una remediación de suelos realmente no solamente suelos, ¿verdad? También tenemos pues agua involucrada en la mayoría de las ocasiones, no necesariamente, pero sí en la mayoría de las ocasiones. Y pues como podrían ustedes comprender, la afectación propiamente en cualquier tipo de evento, llámese una emergencia, que es algo que debe atenderse de manera inmediata, o bien eh, un descubrimiento de algo que se estaba contaminando a través de los años, como puede ser en algún lugar donde se almacenan combustibles, en este caso específicamente lo que son hidrocarburos, aunque puede ser cualquier otro tipo de químico, ¿verdad? Podríamos hablar de solventes, pesticidas, cualquier sustancia química que pueda contaminar suelo y acuíferos. Básicamente, pues la remediación en sí misma debe atenderse en base a estas dos posibles presentaciones de la situación o de la emergencia. La primera es
si es una emergencia o si es un evento que fue detectado posteriormente y que debe remediarse. Entonces, vamos a hablar sobre los métodos físicos, los métodos químicos y los métodos biológicos para poder atender este tipo de situaciones. ¿Cuáles contaminantes tenemos? Pues tenemos de origen natural, ¿verdad? Todo lo que es descomposición de tejido de plantas y animales. Eh, Normalmente hablamos de que cuando ocurre este tipo de cosas no es considerado necesariamente una emergencia, como sí lo puede ser cuando hay algún material que sí es afectado directamente al suelo o al agua, como puede ser un hidrocarburo en este caso, que es la presentación que estamos realizando el día de hoy. Podemos seguir. Hay varios métodos con los cuales podemos trabajar lo que es la remediación, la bioremediación, que básicamente es un método básicamente biológico. Se utilizan microorganismos, en muchas cosas, en muchos casos son enzimas que podemos utilizar para que vayan comiendo, es decir, alimentándose estas enzimas para poder degradar los materiales. La gran mayoría de las ocasiones depende de la concentración en la cual se encuentra el contaminante. No podemos hacer una remediación pensando en, qué sé yo, por ponerles un número específico, arriba de las 1000 partes por millón de cualquier hidrocarburo. ¿Por qué? Porque nos va a tomar muchos años que esa cepa o esas bacterias que vamos a colocar ahí, enzimas, vayan a poder degradar el hidrocarburo. Entonces, va a depender siempre de la concentración y eso lo hacemos a través de análisis de laboratorio para determinar cuál es la concentración real de ese material en la contaminación específica del agua o del suelo. Existen otros tipos de remediación, como son la excavación y el tratamiento fuera del sitio, es decir, ex situ, que es la remoción física del suelo para ser tratado en una instalación aparte de la que ocurrió la contaminación. Es decir, podemos remover el suelo, podemos remover inclusive el agua bombeándola, succionando hacia un cisterna, hacia un tanque, alguna cosa por el estilo, y trabajarlo por aparte del sitio donde está el sitio contaminado. Tenemos además la fitorremediación, que es básicamente el uso de vegetación. Por ejemplo, los lirios son muy buenos en, en poder absorber y degradar también algunos contaminantes que pueden encontrarse en este tipo de situaciones. Les quiero hacer un énfasis ahí. Va a depender siempre, siempre, en todos los aspectos de la concentración que vayamos a tener del contaminante. Algunos métodos adicionales, el bioventing, que verdad es un uso de microorganismos que podemos inducir por tiro forzado, lo que se llama tiro forzado, es decir, tenemos una tubería o instalamos una tubería y estos van por aire introduciéndose en el suelo de manera que vayan degradando una zona que está contaminada. También tenemos la atenuación natural, básicamente eso es un monitoreo y una estimulación biológica para que se potencie la degradación de los contaminantes. Esto no es normal que lo hagamos, excepto que sepamos que la concentración está por debajo de las 300 partes por millón. ¿Por qué esta concentración? Porque esa es la totalidad de lo que realmente puede manejar algo de manera natural y que se vaya a degradar de manera correcta. También tenemos el tratamiento químico, que es el uso de productos, ¿verdad? Básicamente cualquier tipo de componente químico que podamos utilizar para poder degradar el material que vayamos a tener como contaminación. Evidentemente, tenemos que conocer muy bien cuál es el contaminante para poder degradarlo. Algunos métodos adicionales, la inyección en suelos y agua subterránea, ¿verdad? Esto es una solución que tenemos y podemos llevar a cabo de manera química o biológica y pues es una inserción de algunos materiales que lo que generan es una neutralización o una deposición de los materiales que estén contaminando el suelo, en este caso. Cualquier tipo de hidrocarburo, sea pesado o liviano. Está la electroremediación, ¿verdad? Que es a través de un campo eléctrico, movilizar los contaminantes en el suelo y facilitar la extracción de estos. La solidificación no es muy usada en el país, realmente lo he visto en algunos países de Europa, donde sí es acostumbrado que cuando hay una concentración alta de hidrocarburos pueda colocarse algún polímero
y este polímero pueda ser removido del agua, principalmente del agua. No es tan fácil cuando se trata de suelo, para poder eliminarlo permanentemente del acuífero o del cuerpo de agua donde este se encuentre, ¿verdad? Vamos a depender mucho, eh, por supuesto, si es un flujo de agua, llamémoslo de manera laminar, o también un flujo de agua turbulento, para poder realmente ejecutar una solidificación del material. Entonces, hay varias diferentes posibilidades de cómo podemos atender una remediación en este caso. Y por último, tenemos la estabilización, que es una reacción química donde lo que hacemos es que el producto que está contaminando pues no lixivie más hacia sus alrededores o hacia cualquier medio adicional que esté circuncidando el proyecto de remediación que estamos realizando. Ya David habló de esto, ¿verdad? Las fuentes de contaminación y de suelos acuíferos. Por supuesto, cualquier depósito de almacenamiento de combustibles va a ser un foco o un posible foco de una contaminación. Los rellenos sanitarios, y peor en nuestro país cuando hablamos de vertederos a cielo abierto, el vertido de aguas residuales, el lavado de maquinaria y equipo agrícola. A veces muchas personas piensan que ir a lavar el carro o una cosa por el estilo no va a tener un impacto, pero lo cierto es que sí, depende de donde lo vayamos a lavar, no hay un adecuado manejo de esas aguas y ahí van a haber hidrocarburos sin ninguna duda. Infiltración de los tanques sépticos, cuando están mal diseñados, por supuesto vamos a tener ahí una contaminación adicional. El uso de agroquímicos, principalmente vamos a hablar de nitratos en el caso de este tipo de químicos. Cuando van al subsuelo, pues vamos a tener una contaminación química adicional. Y por supuesto en la industria del petróleo, ¿verdad? Tenemos una contaminación que puede darse en cualquiera de las operaciones unitarias que se dan durante la gestión y la comercialización de cualquier tipo de hidrocarburo. Vamos a ver el transporte. Ahora David hablaba también de lo que pasa en las tuberías de la refinadora costarricense de petróleo, cuando hacen perforaciones ilegales y pues roban inclusive combustible. Vamos a tener daños y posibles contaminaciones en los alrededores. ¿Cuáles pueden ser esos contaminantes? Muy rápidamente, cualquier tipo de sustancia orgánica, ¿verdad? Metales pesados, inclusive algunos iones tóxicos como son el cianuro y los nitratos, algo similar a lo que pasa en crucitas. eh, el cloruro de etileno, los PCBs que se encuentran prácticamente en todos los transformadores viejos, ¿verdad? No en los nuevos, sino en los antiguos. Puede ser de la Fuerza y Luz, puede ser del ICE, pero ahí tenemos PCBs. La gasolina y los derivados del petróleo, por supuesto que es el tema de esta presentación. Algunos herbicidas nitrogenados, el nitrotolueno, ¿verdad? Que también es un material altamente conocido en las remediaciones químicas y en las remediaciones en general en diferentes partes del mundo. Y algunos hidrocarburos policlorados, ¿verdad? Como pueden ser el tetracloroetileno, el dicloroetileno, el cloruro de vinilo. Son bastante conocidos a nivel general en el tipo de remediaciones que se realizan a nivel global. Algunos compuestos orgánicos volátiles, ¿verdad? Que por sus siglas en inglés son los VOX. Vamos a conversar un poquito más sobre estos contaminantes enfocados en la parte de hidrocarburos. Vamos a ver, algunos materiales tienen una biodegradabilidad seria y pueden ser considerados como materiales que pueden ser realmente manejados de esta manera. La polaridad, por supuesto, como también comentaba David, la miscibilidad que pueda tener en el agua, eso es un punto fundamental. ¿Qué tan soluble es ese material? ¿Qué tan volátil es? ¿Y qué tan tóxico es también ese material? No vamos a hablar de un hidrocarburo tan tóxico como puede ser el cianuro, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí diferentes rangos de acción para cómo podemos tratar esos contaminantes. Tenemos una primera posibilidad de remediación, que es la parte física, y cuando hablo de parte física es probablemente la más sencilla de todas,
no por eso dejar de ser una de las más efectivas. Es la que en muchos casos, cuando hay una emergencia real y debe atenderse en tiempo y de manera urgente, pues reduce mucho los tiempos de acción. Sea una separación manual o mecanizada, háblese de agua o suelo, ¿verdad? Puede ser una centrifugación para separar el líquido supernatante, como puede ser un hidrocarburo sobre el agua a la hora de extraer la fase libre, o puede ser también en suelo, que dependiendo de la concentración que tenga, vamos a necesitar realizar diferentes métodos. La trituración aplica cuando el suelo es muy rocoso, por ejemplo, y entonces ese material o esa matriz de material pues tiene una densidad específica donde la piedra o las piedras que se vayan a encontrar están contaminadas, están con alguna necesidad también de tratamiento, entonces necesitamos triturarla. La separación magnética, por supuesto, tenemos la posibilidad de cuando hay algún metal involucrado en la remediación, pues podamos separarlo de manera magnética para realizarle un lavado o algún proceso de separación adicional. La compactación siempre es una posibilidad cuando no es necesariamente en suelo o agua, sino que tenemos algún tipo de material contaminado y que podemos separarlo de manera física. Y por último, sin no ser menor, pero sí nuestra última opción, el encapsulamiento de este tipo de contaminantes en alguna otra matriz, como puede ser el concreto. Tenemos además la parte biológica que, como les decía, yo no recomiendo, y eso es a título personal, después de más de 300 remediaciones de suelos en muchos lugares, les diría que solo si sabemos que la contaminación en el sitio está por debajo de las 800 partes por millón, podemos realmente realizar este tipo de remediación. Si fuera algo superior a 800 partes por millón, realmente no es recomendable ningún tipo de remediación biológica o digestión anaerobia, perdón, si tenemos alguna urgencia de utilizar el lugar, el sitio realmente es de uso constante y pues no tenemos la opción de tener el tiempo suficiente para realizar un tipo de remediación de este caso. Como les comentaba al inicio y de manera muy rápida, pues básicamente en una remediación biológica utilizamos microorganismos. Estos pueden ser bacterias, enzimas, hongos, inclusive en algunos casos algas. Eh, Son compuestos que realmente pueden atacar desde el punto de vista microbiológico el contaminante sin tener que tener daños adicionales al medio ambiente o remediaciones adicionales, como sí ocurre en algunos casos con las remediaciones químicas. Como les decía, y alguien por ahí creo que vi una pregunta, hay una parte de esto que depende siempre de los tiempos de interacción con los que se pueda tener para poder ejecutar una remediación. Nosotros en Costa Rica tenemos prohibida la incineración del todo. Nosotros no podemos hacer incineración de ningún material y cualquiera podría decirles, realmente no es ni siquiera una técnica ambientalmente correcta para proceder. Entonces, no existe como tal la incineración en nuestro país y en otras latitudes, pero para nosotros no es el caso. Está también la pirólisis, ¿verdad? Que es básicamente en ausencia de oxígeno convertir el material en un subproducto básicamente basado en hidrocarburos. El coprocesamiento, ¿verdad? Que es cualquier tipo de tecnología que permita meter dentro de su proceso productivo algún otro material. En esto se incluye las fábricas de vidrio, que son altamente intensivas en el consumo de energía, las siderúrgicas, ¿verdad? Todo lo que es acero también permite hacerlo, y por supuesto nuestras dos fábricas de cemento en Costa Rica, una en Cartago y otra en Guanacaste, donde podemos hacer el coprocesamiento de algunos materiales. Tenemos nuevas tecnologías en el país, como puede ser la gasificación, que trabaja también a altas temperaturas y permite la destrucción de estos componentes de manera responsable desde el punto de vista ambiental. Como les decía, la radiación química, la remediación química de residuos tiene un impacto posterior. Siempre
que inyectamos un químico al suelo, tenemos reacciones en las cuales nosotros debemos tomar la decisión de cuál es el efecto menor que podamos tener. Entonces tenemos la hidrólisis, la oxidación, la vitrificación, que básicamente es una solidificación del contaminante, también la polimerización y la precipitación química. Realmente, cuando optamos y tenemos ya definido el estudio por el cual estamos haciendo el proyecto de remediación, yo siempre recomendaría primero la precipitación química, que es una separación que después nos permite hacer una separación física. Entonces, hacemos la remediación química con una precipitación y podemos hacer la separación física. Si querés pasamos, no voy a detenerme mucho en la oxidación química, eso lo pueden ver posteriormente. Como les decía, aquí está la remediación física, perdón, devuélvete. Aquí tenemos la remediación física y química, ¿verdad? Que básicamente es luego de que hacemos un tratamiento químico, podemos utilizar algunos otros métodos como bombas de extracción, podemos inclusive usar centrífugas para poder extraer del suelo y del agua el tipo de contaminante que vayamos a tener según las condiciones del sitio. Esto es un ejemplo de un sistema de remediación, ¿verdad? Donde estamos inyectando nutrientes, el suelo está contaminado. Ese proyecto pues nos va a requerir todo lo que son microorganismos, posteriores inyecciones de algunas enzimas, bacterias, ¿verdad? Donde podemos inclusive hacerlo in situ o ex situ. ¿A qué me refiero con eso? Podemos hacerlo en el lugar o podemos hacerlo fuera del lugar. Para eso tendríamos que transportar, podemos tener un reactor propiamente, tenemos una pila de manejo de materiales donde se puede hacer un trabajo de agitación, inclusive para homogenizar la concentración de los contaminantes y a partir de ahí poder empezar la separación tanto física como la parte biológica. Existen diferentes técnicas por las cuales podemos trabajar una remediación de suelos. Esta es conocida como Rebeca, básicamente por sus siglas, RBCA, que es básicamente un procedimiento por el cual basamos de manera sistemática los riesgos para ejecutar una acción correctiva. Es una estrategia por la cual podemos acordar cuáles son los niveles de acción que se deben ejecutar en un evento como estos. Como les había dicho al inicio, tenemos dos niveles. Uno, si es verdaderamente una emergencia, el cual tiene un impacto en todos los aspectos, ambiental, social e inclusive económico sobre una operación, o si es algo que está ocurriendo en otro aspecto donde no está impactando ninguno de esos tres focos, ni el social, ni el económico, ni el ambiental. Eh, Tenemos varios niveles. Se definen como Tier 1, Tier 2 y Tier 3, que es la evaluación de riesgos cualitativa, que se basa en esa información general del sitio. Se identifican algunos aspectos como son los receptores que están posiblemente afectados. En este caso, pues si ustedes piensan en lo que ocurrió hace unos meses en Tibás, pues había demasiadas vías de exposición donde las personas llegaron a estar en contacto inclusive con el contaminante y pues eso generó una emergencia casi que, digámoslo, de este tipo de nivel nacional. Entonces, pues tenemos que atender eso como un foco y basado en el método Rebeca, como una emergencia de atención. El nivel de Tier 2, pues generamos algunos detalles específicos. Si no conocemos las características del suelo y del agua, de cómo se moviliza la parte hidrogeológica en este tipo de presentaciones de emergencia, entonces tenemos que definirlo y ese tipo de información realmente es lo que da a caracterizar cómo debemos ejecutar el monitoreo de las posteriores etapas del procedimiento de remediación. Por último, llegamos al Tier 3, ¿verdad? Que es el nivel ya último para todo lo que son riesgos y exposición.
todo lo que refiere a condiciones específicas del sitio, una vez que hemos encontrado cuál es el foco de contaminación, cuál es el empleo que debemos de dar a las ecuaciones matemáticas del sitio, y con esto me refiero a que no podemos pensar en que un lugar se maneja igual que otro lugar en función de el tipo de suelo, si el agua es de flujo laminar o de flujo turbulento en ese sitio, si es un suelo arcilloso, si no es un suelo arcilloso, si es más permeable, si es rocoso, todo lo que son fenómenos de transporte a los que estoy haciendo referencia. Los costos, por supuesto, van a definir también cómo se lleva a cabo una remediación, y por supuesto que tenemos que tener cualquier consideración sobre cualquier riesgo o exposición que podamos tener, inflamabilidad, riesgos a la salud y otros tipos de situaciones. Aquí les dejo una información general sobre el mapa de suelos de Costa Rica. Como ustedes pueden ver, tenemos una alta posibilidad de que sean suelos eh, pues de múltiples usos, ¿verdad? Y con eso me refiero a que nosotros no somos solamente un país agrícola, aunque muchas zonas son fuertemente agrícolas. También tenemos pues ubicaciones donde el suelo pues lo utilizamos para muchas diferentes actividades, y esto pues va a generar riesgos adicionales a la hora de realizar una remediación de suelos. Básicamente, los pasos que debemos de ejecutar, y cuando ustedes estén al frente de una remediación, esperando y pensando que no sea de emergencia, pero si fuera una emergencia, esto es lo primero que debemos de hacer. Determinar cuál es el foco de esa contaminación, realizar un estudio primario para ubicar la pluma de contaminación, esto por cuanto la contaminación se desplaza, no es que va a estar estática en un solo lugar o que va a estar contenida. Si ya ocurrió la contaminación, se va a mover. Va a depender del tipo de suelo, de qué tan alto esté el nivel freático, el subsuelo, cómo va a manejar la infiltración. Entonces, hay una serie de factores que permiten determinar qué tanto se ha movido la pluma de contaminación. Si existiera fase libre, hay que eliminar la fase libre. Por supuesto, eso es, ante una emergencia, lo primero que debe hacerse a la hora de realizar una remediación de suelos o de aguas, eliminar ese contaminante que está presente de manera inmediata. Estudiar el tipo de suelo, realizar el estudio geológico. Si no se tienen datos, pues debemos conocer la dirección del flujo de las aguas subterráneas, conocer cómo se está moviendo el material, y pues por supuesto para eso necesitamos de los datos hidrogeológicos del sitio. Conocer la concentración, y creo que aquí es muy valioso hacer un aporte adicional. Si no conocemos los datos de qué material es, de cuál es su concentración y cuáles son las características físico-químicas del contaminante, no podemos empezar a hacer una remediación. Debemos conocer seriamente qué es lo que estamos atacando y con qué nos estamos enfrentando. Por último, por supuesto, tener en consideración los costos. No me voy a detener en la legislación nacional, yo creo que ya esto todo lo tienen conocido, ¿verdad? ¿Cuáles son los hidrocarburos totales que puede permitir la gasolina y el diésel? Ahí de todas formas lo tienen en la legislación. Eh, Voy a referirme muy rápidamente a casos de éxito en Costa Rica. Me referí solamente a Costa Rica. Eh, vamos a primero empezar por lo que es una pluma de contaminación y cómo podemos ubicar para poder hacer los muestreos posteriores que debemos ejecutar para tener los datos ciertos de las concentraciones de materiales. Para determinar una pluma de contaminación, debemos por lo menos tener cuáles son realmente los datos de contaminación del lugar. Entonces, existen varios métodos. Nosotros en general utilizamos este para determinar la pluma y saber dónde debemos realizar los muestreos. Esto es solamente con el fin de conocer la pluma de contaminación y hacia dónde vamos a dirigir el enfoque del análisis de la remediación. Eh, les comento rápidamente,
ustedes pueden tener un sitio contaminado. En ese sitio contaminado, pues vamos a ubicar algunos muestreadores. Esos muestreadores nos van a decir si estamos en lo correcto de que en ese lugar todavía hay contaminación o no hay contaminación para poder realizar toma de muestras para poder ser certificadas de cuánto es la concentración real del lugar. Sigamos. Definimos cómo se colocan la toma de las muestras para identificar la pluma. Continuamos. Se determina cuál es la concentración aproximada una vez que se han realizado las perforaciones en el lugar o la toma de muestras en el lugar. Así vemos un mapa, digámoslo, de calor, de cómo están los hidrocarburos distribuidos en un sitio contaminado. Continuemos. Como pueden ver, pues básicamente en ese tipo de plumas de contaminación determinamos cuál es el enfoque y dónde debemos dirigir las perforaciones y los muestreos para poder indicar cuál es la concentración del contaminante en el suelo. Aquí tenemos otro caso que es un lugar de un centro médico en San José, donde tuvieron una fuga de un tanque de combustible y pues se contaminó considerablemente el suelo. Hubo que remover alrededor de 656 metros cúbicos de suelo, eh, que por la densidad del suelo estamos hablando de casi 650 toneladas. Si quieren, seguimos. ¿Qué se hace en este tipo de trabajos? Depende de qué tan rápido deba atenderse la situación. Como les decía, puede ser in situ o ex situ, puede ser bioremediación, puede ser trabajo químico o puede ser coprocesamiento, gasificación. Depende justamente de qué tanto los costos y la parte operativa también requieran que se haga de manera rápida. En este caso, al ser un centro médico, no podía existir ningún tipo de contaminación en el lugar a pesar de estar a prácticamente 300 metros de donde se atienden los pacientes, sí debía ser solucionado de manera inmediata. Si quieren, continuamos. Ya esto es un trabajo ex situ donde se realiza el movimiento de la tierra y en este caso fue acoprocesamiento en la fábrica de cemento de Guanacaste. Aquí podemos ver de manera gráfica cómo se ha movido de acuerdo a el nivel freático y también de la dirección del flujo de las aguas, el contaminante y cómo este ha impactado el suelo, principalmente en lo que se conoce como la zona badosa, que es donde está la mezcla entre el líquido, en este caso agua, ¿verdad? En el subsuelo y el movimiento que éste le realiza a la pluma de contaminación. Podemos continuar. Al final, pues, como les decía, si bien se removieron 456 metros cúbicos, que equivalían a 650 toneladas, se hizo una remoción de 64 metros cuadrados, es un área pequeña. Sin embargo, el impacto que podía tener esto sobre las actividades del hospital, pues, hacían que se trabajara de una manera inmediata y de forma eficaz. Un caso bastante común que tenemos en el país, pues no está exento por cualquier tipo de daño mecánico, son las estaciones de servicio. Entonces, ¿qué se hace en una estación de servicio? Pues ya conocemos cuál es el contaminante, hay un estudio hidrogeológico previo que se hizo como evaluación ambiental, entonces determinamos cuáles son las mediciones que debemos hacer y cómo deben realizarse, ¿verdad? Entonces, ya aquí sí tenemos mucha más claridad de qué es lo que se debe hacer en un procedimiento de emergencia, ya sea por una rotura de un tanque, que no es muy común, que falle un tanque, o una tubería, alguno de los dispensadores que tenga algún problema en su línea de abastecimiento. Entonces, cualquiera de esas cosas debe ser trabajada de manera
rápida en función de que es un servicio que es público además. Continuemos. En un caso como estos, pues debemos realizar la demolición siempre del lugar donde esté la contaminación, sea el área de tanque, sea el área de tuberías. Entonces tenemos diferentes factores a los cuales evaluar para poder ejecutar el proceso de remediación. Hay que ejecutar siempre el mapa geológico del lugar. Si no lo conocemos, aunque básicamente cuando ya una estación de servicio está en operación, que es el caso específico que estamos viendo, debe conocerse ya todo el estudio geológico y con base en ese estudio es que trabajamos un proceso de remediación como este. Continuamos. Siempre que ejecutamos una remediación, pues debemos conocer todas las condiciones del lugar, qué tan segura es, qué debemos ejecutar primero, qué es lo más rápido que podemos resolver el problema, siempre cuidando la seguridad de las personas. Entonces, existen equipos de extracción de todo tipo para poder bajar el riesgo del trabajo que se debe ejecutar, como puede ser una extracción o ventilación del sitio. Cuando hay un tanque que está expuesto, tenemos siempre la posibilidad de vapores orgánicos que son inflamables. Entonces nosotros debemos evaluar a la hora de realizar una remediación de este tipo que el proyecto que vamos a ejecutar sea lo menos riesgoso para los colaboradores y para las personas que están en el lugar. Continuamos. Como en cualquier tipo de trabajo, pues debemos siempre tener la información necesaria para poder eh, ejecutarlo de la manera adecuada. Si hay un efecto o un problema mecánico en alguno de los tanques, en alguna de las tuberías, pues esta debe ser removida por completo para poder ser trabajado fuera del sitio y que no tengamos riesgos de inflamabilidad con respecto al hidrocarburo que se está trabajando. Les agradezco y quedo atento a la parte más importante de la presentación, que son sus preguntas y cualquier cuestionamiento o duda que puedan tener. Perfecto, muchas gracias, Diego. Vamos a darle ahora la palabra a Alessandra Angulo, que me parece que ya la tenemos lista. Adelante, Alessandra. Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto participar de esta ponencia. ¿Me escuchan bien? Escuchamos perfecto. Perfecto. Me permito presentarme. Mi nombre es Alessandra Angulo. Soy subgerente comercial de energía, gas y petróleo de AGECO Perú. El motivo por el que estoy aquí reunida con ustedes gratamente es para ponerles de conocimiento que en AGECO Perú nosotros hemos atendido y somos parte de un papel preponderante en cuanto a un derrame de petróleo que lamentablemente ocurrió en Perú, en las costas peruanas, el mayor desastre, digamos, natural en el año 2022, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. Refinería La Pampilla, que es el servicio que nosotros, el cliente que nosotros venimos atendiendo desde el 2022 a la fecha, pertenece al grupo Repsol, que está ubicado en el distrito de Ventanilla y que actualmente es la principal refinería del país, ¿no? Más o menos ellos proveen el 54% de la capacidad de destilación del país, con una capacidad instalada de refinación de 117.000 barriles de petróleo por día operando con crudos pesados. ¿Dónde se ubica? Pues a 25 kilómetros al norte de Lima, que es la capital, y cuenta con un terminal marítimo para cargar y o descargar crudos de petróleos y productos petrolíferos desde y hacia buques de tanque. Lamentablemente, nosotros en la madrugada del 15 de enero del 2022 hubo el mayor desastre ambiental ocasionado en el traslado de este hidrocarburo desde refinería hasta un buque italiano a la altura del terminal multiboyas número 2,
con un derrame de acuerdo al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, de 11.900 crudos de petróleo que impactaron en las costas de Ventanilla, y según el reporte de Repsol, de 10.396 barriles, ¿no? El área afectada comprendió 11.637, de acuerdo al estudio de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo. Adelante, por favor, con la siguiente diapositiva. El 15 de enero del 2022 ocurre el derrame del crudo de petróleo en Ventanilla. El 13 de abril de este mismo año, Refinería La Pampilla indicó que terminó las acciones de primera respuesta en su totalidad. Cuando ocurre un derrame de esta naturaleza en Perú, el organismo que interviene de inmediato es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que pertenece al Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ante este derrame, OEFA, que es el organismo de fiscalización, ordena a Refinería La Pampilla establecer planes de rehabilitación para toda la zona impactada. Fueron 81 formaciones costeras que abarcaron playas, islas, islotes, punta, áreas naturales protegidas, zonas de reserva y zona de terminal de multiboyas. Si bien es cierto, el derrame ocurrió en Ventanilla, al norte de Lima, por las corrientes del mar, fueron arrastrados hasta más o menos el norte chico, que es Huacho, ¿no? Entonces fue una gran zona impactada. Adelante. El papel de AGQ preponderante fue que luego que intervino el organismo de evaluación y fiscalización ambiental y que hizo los estudios correspondientes y que ordenó a La Pampilla establecer los planes de rehabilitación, AGQ Perú entró en coordinación con Refinería La Pampilla para poder hacer el monitoreo de análisis de agua de mar y sedimentos marinos. Como la primera intervención fue del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, en el 2022 se tuvo un promedio de ingreso de 30 muestras, porque la mayoría fue por el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, y estas fueron aumentando hasta el día de hoy, ¿no? En el 2023 nosotros recibimos un volumen de muestras de 6.000, y en lo que va del 2024 hasta abril de este año, 8.600 muestras entre agua de mar y sedimentos marinos. ¿Qué tipo de ensayos son los que nosotros hacemos en agua de mar? Pues ensayos de medición in situ, como conductividad, oxígeno disuelto, pH y temperatura. Y en cuanto a parámetros orgánicos y fisicoquímicos, son aceites y grasas, hidrocarburos totales de petróleos en las cadenas carbonadas de C6 al C40, hidrocarburos aromáticos policíclicos, VITEX y metales totales. Y en lo que concierne a sedimentos, nos centramos básicamente, de acuerdo al estudio que así le ordenó OEFA a La Pampilla, es metales, hidrocarburos totales, patch, también hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Entonces, todos esos son los ensayos que en AGQ venimos realizando de manera ininterrumpida para Refinería La Pampilla, para que puedan evaluar este expediente, que es para que sea aprobado su plan de rehabilitación. Adelante, por favor. Ciertamente, de los planes de rehabilitación que el organismo de fiscalización ambiental le ha pedido a Refinería La Pampilla y que viene presentando desde el año pasado, aún ninguno ha sido aprobado. Ellos continúan levantando observaciones a estos planes de rehabilitación y se espera que en este año puedan ser aprobados para que luego ellos inicien un monitoreo sobre estas zonas afectadas, ¿no? La experiencia de éxito como AGQ Perú es que, bueno, hemos trabajado en equipo, hemos involucrado a todas las áreas internas a fin de magnificar proyectos y recursos para este proyecto de gran envergadura, porque hablamos de este volumen de muestras que están ingresando en un mes de trabajo, ¿no? Entre monitoreo y análisis. Entonces los esfuerzos y el equipo de profesionales son de los más altos. Contamos una capacidad instalada en Perú bastante grande, logrando desarrollar límites de cuantificación bastante bajos. El seguimiento que hacemos desde el área comercial es antes, durante y después del servicio a fin de estrechar los vínculos comerciales. Ya hemos iniciado la campaña de verano, que ciertamente ya finalizó, y en junio y julio de este año esperamos hacer la segunda temporada, que es para la temporada de invierno. Adelante, por favor. Muchas gracias. En realidad, para nosotros desde Perú, más allá del desastre ambiental ocurrido, que es lamentable, como compañía
nos satisface poder contribuir con estos estudios de monitoreo y análisis ambientales a que una compañía como Repsol pueda levantar y subsanar en el menor tiempo posible esta desgracia ambiental que sabemos que va a llevar años el poder que estas zonas impactadas puedan recobrar la vitalidad que tenían antes, ¿no? Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, Alessandra, por su participación, su intervención en esta charla. Vamos a ver, aquí tenemos varias preguntas, entonces les voy a agradecer a los expositores que irlas contestando lo más breve posible para poder abarcar su gran mayoría. Vamos a ver, dice por acá, Anthony nos consulta, en proyectos de construcción es típico observar camas de arena con un plástico por debajo para cuando se usan generadores eléctricos portátiles que usan gasolina o diésel. ¿Qué otro método recomienda para la contención de un eventual derrame? Tal vez ahí para aportar, lo más común, en vez de utilizar un plástico, existen un tipo de tarimas que son como, decir, bandejas grandes, como contenedores, que lo que permiten es confinar el derrame. Entonces uno después puede tratar ese derrame, si es líquido, con algún tipo de tierra inerte o similar, y ya eso darle una disposición final adecuada, ¿verdad? Según el tipo de sustancia que se haya utilizado. Si es un combustible, se puede enviar con alguno de los métodos que comentaba Diego anteriormente. Realmente lo importante ahí es confinar el posible residuo y después darle un uso final adecuado, una disposición final adecuada. Excelente. Álvaro nos pregunta, nos consulta que si existe el equipo para la detección de la presencia de HTP en tiempo real que genera alertas, para sacar de operación alguna fuente de agua antes de que se distribuya a los usuarios. Es complicado, realmente para analizar el agua, digamos, en tiempo real, tendría que ser con un tipo de sensor electroquímico o algo similar y que sean tan sensibles para llegar a niveles bajos, porque recordemos que, como les comentaba, los hidrocarburos son mezclas complejas, los combustibles, entonces no todos van a tener un valor por el cual la toxicidad sea un problema para la salud. Entonces realmente no existe algo que pueda permitirnos como generar una alerta temprana para poder desabastecer. Lo más importante ahí es que en el momento que se encuentre algún tipo de accidente o se denote algún tipo de presencia organoléptica, un mal olor, un mal sabor, hay que correr a analizar y analizar cuanto antes. Realmente un método como estos, en cuestión de 2 horas, 3 horas, se puede tener un resultado confiable de si hay presencia de gasolina, diésel o aceite. Y eso contempla el análisis de una muestra, de un blanco y de la curva de calibración. Realmente una muestra puede durar 20-25 minutos el análisis y unos 20 minutos en extracción. En 1 hora uno puede tener un resultado positivo por hidrocarburos. Perfecto. Vamos a ver, y en relación a estos métodos, ¿qué recomienda para tomar muestras de los pozos de observación de la zona de almacenamiento de tanques de combustibles subterráneos de las estaciones de servicio? Lo más común en este tipo de industrias, ¿verdad? Es que ellos tengan sus pozos de monitoreo, ¿verdad? Aquí la clave es, como comentaba anteriormente, utilizar algún tipo de bomba libre de aceite o utilizar un tubo sumergible que nos permita llegar a la capa realmente donde hay agua superficial, subterránea, perdón, para poder hacer una toma correcta de la muestra. De ahí en adelante, la cadena o el análisis es el mismo que para cualquier otro tipo de muestra. Básicamente ahí la parte importante es que el muestreo se haga de la forma más completa posible. Sí, tal vez para agregarle a lo que dice David, es muy importante conocer qué tan alto es el nivel freático en la zona. Hay algunos lugares donde el nivel freático pues es bastante somero, ¿verdad? Básicamente usted hace una excavación a 1 metro y ya aparece el agua o inclusive antes, y hay lugares donde está mucho más profundo. Entonces, realmente los pozos de monitoreo lo que nos brindan es esa posibilidad de entender qué tanto se ha movido la pluma de contaminación. Excelente, don Diego. Y en relación a la toma de muestras, de biomuestras en seres humanos, ¿qué métodos son recomendables cuando quieren caracterizar la exposición de una población en una evaluación de riesgo? Ya, digamos, ya desde el punto de vista químico, nosotros con muestras de origen humano, fluidos corporales, no podemos trabajar, ¿verdad? Pero la parte analítica viene siendo muy similar. Yo sé que hay estudios en los que toman muestras de sangre, por ejemplo, hacen extracciones y al final la analizan por métodos muy similares a los que comentamos ahora, por cromatografía gaseosa con detección FIT. Al final es un tema de matriz, básicamente, pero acá en el país, por temas de legislación, nosotros no trabajamos con muestras de origen humano. Ok.
Stephanie nos consulta cuál es el rango de hidrocarburos en los ingredientes inertes de plaguicidas. Eso va muy de la mano de la formulación, realmente va a depender de la formulación del plaguicida. Si hay un derrame por plaguicida y alguno de los vehículos es algún tipo de aceite, podría haber una contaminación, indiferentemente de cuál sea el origen del aceite. Si es un hidrocarburo de origen mineral, podemos analizarlo por cualquiera de los métodos que comentamos anteriormente. Luis Diego nos consulta para identificar específicamente un contaminante, ¿qué método se podría utilizar? Pues lo más recomendable o común de realizar me da rangos de resultado, pero en caso de requerir la caracterización y cuantificación de un hidrocarburo específico, ¿cómo se procede? Sí, aquí es algo tal vez importante que no comenté durante la presentación. Este método de hidrocarburos totales de petróleo es como la primera alerta que uno puede generar. A partir del resultado, si tenemos hidrocarburos rango gasolina, rango diésel o rango aceite, uno puede después dar siguientes pasos para poder diferenciar, por ejemplo, si son hidrocarburos de tipo alifático o aromático. Vimos que los aromáticos tienen mucha tendencia a pegarse al agua y que además tienen componentes tóxicos como el benceno. Existe un método, por ejemplo, el método Texas 1006, que se utiliza y lo hacen los compañeros en Perú, que lo que hace es poder diferenciar entre una mezcla de hidrocarburos, qué proporción, qué porcentaje son alifáticos, qué proporción son aromáticos. También, por ejemplo, cuando tenemos detección del rango gasolina, podemos hacer análisis específico de BETEX, benceno, tolueno, etilbenceno y silenos, y ahí sí conocer, por ejemplo, la concentración específica del benceno, que ese sí está regulado en el reglamento 38924 de aguas de uso y consumo, y que tiene un valor de 0.5 ppb como límite máximo permisible, en comparación a un sileno que es de 500. Podemos hacer esa diferenciación una vez que supimos que lo que había derramado en ese sitio era, por ejemplo, gasolina. Si tenemos presencia de diésel, podemos analizar aromáticos policíclicos, igual con la par de aceite, porque algunos aromáticos policíclicos, HAPs, que también tienen un límite en el reglamento de aguas de uso y consumo, queman parecido al diésel y otros queman parecido al aceite. Entonces, ya cuando uno conoce y cuando hace ese primer screening, ese primer escaneo de qué puede ser lo que hay en la contaminación, uno ya puede empezar a hilar mucho más fino y encontrar sustancias que son de alta toxicidad, como el benzoilfapireno, que es un HAPS, o el benceno, que como comentaba, es un aromático, hidrocarburo aromático y que además se conoce como BETEX. ¿Ok? Sí, perdón, vale la pena recalcar ahí, según lo que dice David, tenemos que conocer muy bien cuál es el contaminante que tenemos para trabajar la remediación, porque en función de eso podemos trabajar diferentes metodologías de remediación. Entonces, vamos a depender siempre de un excelente análisis químico, de un excelente análisis físico-químico, para poder determinar cómo vamos a atender esa remediación de suelos. Excelente. Y don Diego, para usted esta consulta, dice, don Diego menciona que acá no se puede incinerar a nivel nacional. ¿Cómo se maneja la incineración de cuerpos entonces a nivel nacional? Si existe algún reglamento específico para incineración de cuerpos. Bueno, eso es un excelente punto. Realmente, para lo que son componentes orgánicos, como puede ser un cadáver o una persona que ya falleció, sí existe la incineración. Son más crematorios que otra cosa. Creo que también existen para algunos casos de animales, pero cuando se refiere a alguna sustancia química o algún contaminante químico, no está permitido el manejo por incineración de estos tipos de materiales. Sí, para personas y para animales, es decir, básicamente todo lo que es un cuerpo orgánico es permitido la incineración en los crematorios que están designados para eso. Sin embargo, no para otro tipo de sustancias. Muchas gracias por la aclaración. Vamos a ver, Gladys consulta, ¿el coprocesamiento en cementeras está considerado como técnica de tratamiento? Sí, claro, sin duda. De hecho, es ampliamente utilizado a nivel global como una posibilidad de tratamiento ex situ, es decir, fuera del sitio, donde pues básicamente lo que se hace es remover el suelo e incorporarlo a cualquier tipo de procedimiento. Nosotros en el país tenemos procedimientos, fábricas, donde se puede procesar a través del vidrio como un material de sílice si es suelo, y tenemos las dos fábricas de cemento que nos permiten también incorporar en la matriz del clínker, que es la base del cemento, todo lo que se refiere a materiales que estén con algún tipo de contaminación, sean inclusive agua o sea suelo propiamente. Gracias, José Francisco. Quiere conocer si ustedes tienen un bioremediador
que recomienden. Vamos a ver, como les decía, sí depende de la concentración de hidrocarburos que vayamos a tener en cualquiera de las etapas de remediación, pero nosotros trabajamos con una compañía que nos importa algunas bacterias, con la que importamos algunas bacterias y también enzimas para poder ser tratadas. Creo que podemos dejarlo para otro tipo de conversación o que nos consulten ahí por privado. Excelente. Y Stephanie nos consulta, ¿cuál es el impacto de los hidrocarburos y vamos a ver si estoy pronunciando bien, lisiviación en tuberías de PVC y agua potable? Uf, eso es una excelente pregunta. La lixiviación realmente, pues no debería de haber hidrocarburos en manejo de una tubería de PVC, ¿verdad? No es algo normal o algo que ocurra con normalidad o cotidianidad, pero sinceramente desconozco si hay algún tipo de lixiviación en ese tipo de casos. Y vamos a ver, acá nos está entrando una pregunta más de Karen que dice, ¿cuáles son los parámetros discriminantes para determinar si procede una bioremediación, una remediación por sustitución previa, caracterización de sitio o en su defecto un híbrido? ¿Se ha documentado? Sí, claro. Hay dos factores principales que deben ser tomados en cuenta. El tipo de contaminante, el primero, y el segundo, la concentración. Como les decía al inicio de la charla, básicamente cuando superamos una concentración específica, medida en partes por millón, miligramos sobre kilogramo de suelo, etcétera, tenemos que entender que eso va a determinar el tiempo conforme al cual vamos a trabajar ese proyecto. Entonces, una remediación que tenga que ser inmediata, probablemente una bioremediación no vaya a ser la tarea específica en función de si es un lugar que está ocupado, se está en uso, genera altos costos por dejarlo sin usar, o si es un lugar que podamos atender con el tiempo y no vaya a tener ningún impacto adicional. Entonces, eso nos va a definir también si podemos proceder con una bioremediación o con una remediación in situ o ex situ. Muchas gracias. Aquí también veo que Mónica nos está ayudando a contestar algunas preguntas por acá. Entonces vamos a proceder con la última consulta de Santi que dice, si una asada va a realizar pruebas de agua para ver si hay presencia de hidrocarburos en el agua, el laboratorio le envía un protocolo de cómo tomar las muestras. Yo creo que David está contestando, pero está con el micrófono apagado. Y ya casi vamos a verificar, esperen, es que se fue el micrófono por error. Yo creo que ahí está ya. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ok. La recomendación siempre es que el laboratorio que tiene personal capacitado pueda tomar la muestra, ¿verdad? Nosotros aseguramos la trazabilidad. No es solo, digamos, el material con el que se toma la muestra y la forma en que se toma, sino también asegurar la temperatura en todo el trayecto hasta el laboratorio. Entonces, lo recomendable siempre es que el laboratorio que tenga acreditado la parte de muestreo pueda tomar la muestra. En casos de que, no sé, es un estudio previo, no, digamos, el resultado tal vez no es tan determinante para lo que quieren analizar o es en un lugar muy remoto, lo que hacemos es capacitar vía remota a la persona que va a tomar la muestra y les enviamos el material de muestreo para que sea compatible con nuestros métodos, ¿verdad? Para que cumplan todos los cuidados que deben tener en tipo de material, que sea protegido por la luz. Inclusive les decimos, bueno, cómo deben después introducir las muestras en las hieleras, cuánto hielo deben agregar. Todo esto lo manejamos y con un departamento de logística para poder tener las muestras también a tiempo en el laboratorio y poder hacer el análisis respectivo. Excelente, David. Y aquí se me había trasladado una consulta de Jafet en relación también a la medición in situ en asadas. ¿Recomiendan algún sensor para un monitoreo de hidrocarburos 24/7, aparte de llevar el control cruzado y la validación de resultados con un laboratorio? Sí, como comentaba anteriormente, no existe un equipo, digamos, universal para poder medir esto en línea. Eso sería maravilloso, pero no sé, realmente no existe o debe ser extremadamente caro. Y lo que se puede analizar, por ejemplo, es carbono orgánico total, pero realmente los equipos para carbono orgánico total in situ son muy costosos. Entonces, difícilmente, inclusive empresas que trabajan con aguas de proceso no los tienen porque es una inversión bastante alta. Lo ideal es tener un monitoreo continuo, ¿verdad? Como comentaba el compañero, hacer los controles cruzados, pero también hacer análisis
de agua nivel 1, nivel 2 y en algún momento nivel 3. Y lo más importante es, como comentaba al inicio, ante alguna alerta temprana de algún tipo de contaminación, correr a analizar. Inmediatamente, apenas hay presencia de algún olor, de algún sabor, o cuando se sabe porque alguna empresa o alguna industria tuvo algún accidente, derrame, que puede haber alguna presencia de hidrocarburo, hay que empezar a analizar de inmediato muestras de suelos, muestras de aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas de consumo, tanques, todo para asegurarnos que ese hidrocarburo no va a viajar rápido dentro de la matriz y que no va a llegar a afectar eventualmente abastecimiento de agua de consumo, que sería creo que uno de los problemas más graves que podríamos tener. Perfecto, David. Muchísimas gracias a usted, a don Diego y a Alessandra por compartir con nosotros el espacio en la tarde de hoy. También gracias a ustedes por los que se mantuvieron conectados y participando. Les recordamos que al correo que ustedes utilizaron a la hora de registrarse les va a llegar una pequeña evaluación de la charla. Ustedes la completan y se les despliega el material que vieron el día de hoy para que puedan tener en cuenta eso y completar la evaluación y tener acceso al material. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestro asociado Ageculabs y nos vemos la próxima. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas Gracias. tardes, Buenas tardes con todos. muy amables.